A continuación vamos a abordar los estudios de cohorte, que son otros estudios epidemiológicos observacionales, similar a los estudios de casos y controles, es decir, que son estudios donde el investigador solamente se limita a observar los individuos que objeto de estudio. Son prospectivos porque parten del factor de riesgo, parte de población que está sana, ¿no es cierto? Y se observa a través de tiempo la aparición del evento o de la enfermedad que estamos evaluando. Compara la frecuencia de enfermar entre dos poblaciones, una que está expuesta al factor de riesgo y otra que no lo está. Y tal vez es el estudio que más se acerca a la evaluación de la causalidad. Pero hay que diferenciar los estudios de cohorte con los estudios de cohorte. O sea, los estudios de cohorte es diferente a estudiar una cohorte. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué es una cohorte? Es un grupo de personas o animales que comparten algunas características o un factor de riesgo similar. No sé si ustedes han escuchado hablar del virus Zika, más o menos es una enfermedad nueva, ¿no es cierto?, que se presentó de una manera epidémica hace 4 años. ¿Y qué pasó con las mujeres que se infectaron en el primer trimestre de la gestación? Se infectaron del virus Zika a través de la picadura de los mosquitos vectores. Estas mujeres, ¿no es cierto?, las que no perdieron sus bebés, tuvieron problemas con los niños por la presencia de la microcefalia en estos niños. Y uno de los estudios que se está adelantando en este momento, como es una enfermedad nueva y no se sabe todas las implicaciones que pueden tener en estos niños, se hizo un estudio, un seguimiento de una cohorte de niños con microcefalia, nacido de esas madres infectadas con el virus Zika. ¿Y cuál es el objetivo de estudiar, de hacer un seguimiento de esa cohorte? Es medir el déficit motor y cognitivo de esos niños para ver qué tanto impacto va a tener el virus en la vida y en el desempeño de estos menores. ¿Por qué no es un estudio de cohorte? Porque como ya les dije en la diapositiva anterior, para que sea un estudio de cohorte, yo tendría que tener una cohorte de niños que estuvieran en donde está presente la enfermedad, o sea, infectados por el virus Zika, y tendría que tener otra cohorte denominada no expuesta, donde estén presentes los niños que no estuvieron infectadas, o sea, con microcefalia, pero que no estuvieron expuestos, que tuvieron microcefalia, pero por una enfermedad diferente a la exposición con el virus Zika, para ver si hay diferencias, ¿no es cierto?, si esta infección del virus Zika realmente es un factor que esté asociado con una disminución de este déficit motor y cognitivo a través del tiempo. ¿Por qué son prospectivos? Porque parten del factor de riesgo hacia la enfermedad, es decir, que son estudios que requieren seguimiento. Y seguimiento entonces que de 2 grupos de cohortes, una cohorte expuesta al factor de riesgo que yo considero que está asociado con la enfermedad, y una cohorte no expuesta a ese factor de riesgo, y voy a mirar en el tiempo cuando aparece la enfermedad. Estos 2 grupos deben ser comparables respecto a las variables que se consideran pronóstico de la enfermedad. Pero la única diferencia entre los dos, ¿no es cierto?, es que hay uno que está expuesto y otro no está expuesto al factor de riesgo estudiado. Para eso, ¿qué es necesario? Definir una población de referencia, es decir, que debemos tener también una población para poder inferir los resultados, de la cual voy a obtener una muestra que debe ser representativa también. Y debemos tener muy claro a quién se va a considerar el grupo expuesto. Y para ello, entonces, es necesario, digamos que vamos a evaluar la asociación existente entre el hábito de fumar y la presencia de cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué sería ideal en este estudio, no es cierto?, para poder hacer el estudio? Tener en cuenta la dosis respuesta. ¿Qué quiere decir la dosis respuesta?
que yo no voy a poder comparar bajo las mismas condiciones individuos que fumen un solo cigarrillo a los que consumen una cajetilla diaria. Entonces yo tendría que dividir, ¿no es cierto?, esa población de casos, de cohorte expuesta, de acuerdo a la dosis respuesta. En grupos, ¿no es cierto?, tendría que estratificarlo de acuerdo al consumo del cigarrillo. Tendría que también los grupos de estudio tendrían que ser sometidos a determinadas exposiciones que me permitan facilitar el seguimiento de los individuos, ¿no es cierto? Deben ser individuos que yo los seleccione de grupos que puedan ser fácilmente seguibles. Quiero comentarles que los estudios que se hicieron para establecer que el hábito de fumar era un factor de riesgo para el cáncer pulmonar, se hicieron en poblaciones médicas y en poblaciones de enfermeras, porque son poblaciones que facilitan el seguimiento. Y también lo ideal es que este estudio me permita evaluar el cambio que puede ocurrir en la exposición a través del tiempo, como en el caso del cáncer pulmonar, ¿no es cierto? Es una enfermedad crónica, las personas pueden cambiar la exposición. Yo puedo empezar como fumadora activa y empezar con un cigarrillo y a través del tiempo puedo aumentar el consumo. Pero es importante evitar sesgos de información para mantener la validez de los estudios. Y para eso yo también tengo que definir el estado de salud de las cohortes, porque debo garantizar que esas cohortes estén sanas, estén libres del cáncer y en donde no esté presente ese efecto que yo deseo detectar, es decir, no debe estar presente, en este caso, el cáncer pulmonar. Para ello entonces debo tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, para la selección de los participantes en el estudio. Los dos grupos, ¿qué características deben tener? Deben estar libres de la enfermedad, deben ser susceptibles a ella, deben ser comparables y debo tener unos criterios diagnósticos y de elegibilidad definidos previamente. Y para ello, al igual que en los estudios de casos y controles, pero estos con mucho más rigor, debo contar con pruebas diagnósticas de alta sensibilidad, alta especificidad, o sea, pruebas de oro, pruebas que me permitan cumplir con estos criterios que les estoy hablando acá. La población de estudio, por lo general, entonces se parte de población general, ¿no es cierto? Puede ser una población completa en un área, pero esto sería muy costoso. Y por lo general, entonces, se trabaja con una muestra representativa. Para ello yo puedo trabajar con grupos especiales de la población. Puede ser un grupo selecto, como un grupo con una exposición ocupacional o una profesión, como en el caso de los médicos y las enfermeras. O puede ser un grupo, ¿no es cierto?, que haya estado expuesto a factores físicos, químicos y biológicos. Por lo menos si yo quiero evaluar un problema de un cáncer específico con personas a riesgo, entonces yo podría partir, ¿no es cierto?, aquí de población que haya estado expuesta a rayos X, como los radiólogos, y poder conformar de esta forma pues un grupo expuesto y poderlo comparar con una cohorte similar, pero que no estuviera expuesta a este factor asociado. ¿Cuáles son las fuentes de información para poder obtener, ¿no es cierto?, si esas personas a través del tiempo se presenta o no la enfermedad? Puedo hacerlo por medio de entrevistas personales, por cuestionarios por correo, puedo hacerlo por medio de la revisión de los registros, de las dosis de los medicamentos, los tipos de cirugía que han tenido, por medio de exámenes médicos o análisis especiales, como la presión arterial, el colesterol sérico, etc. También por medio de encuestas ambientales cuando, ¿no es cierto?, sean enfermedades de tipo ocupacional. ¿Cuándo se utilizan los estudios de cohorte? Se utilizan para ensayar hipótesis de causalidad, para medir la incidencia de una enfermedad, porque partimos de población sana, para conocer la historia natural de una enfermedad, porque me permite hacer un seguimiento a través del tiempo, para formular hipótesis de prevención o de curación de esa enfermedad. Por eso son estudios supremamente valiosos.
Son útiles para estudiar enfermedades de alta prevalencia. ¿Por qué deben ser enfermedades de alta prevalencia cuya presentación sea frecuente? Porque si utilizo estas enfermedades de alta prevalencia, yo voy a requerir, ¿no es cierto? Va a ser fácil poder detectar la enfermedad a través del tiempo. Si fueran de baja prevalencia, yo tendría que tener una población mucho más grande para seguir, sería mucho más costoso y sería probable que si trabajo con una muestra muy pequeña, si la prevalencia de la enfermedad es baja, pues que no pudiera detectar ningún caso de la enfermedad en el estudio. Pueden examinar múltiples efectos de una sola exposición. Pueden establecer también la relación temporal entre la exposición y la enfermedad. ¿Por qué? Porque se da una antecedencia del factor de riesgo, porque partimos de personas sanas, de las cuales uno va a estar expuesto y otro no, y vamos a poder comparar la frecuencia de la enfermedad a través del tiempo. Permiten calcular la incidencia y por ende las medidas de asociación o de efecto que ya vimos en la clase. Y tienen un menor riesgo de sesgos de selección e información siempre y cuando estos sesgos de selección, siempre y cuando yo tenga unos criterios diagnósticos muy definidos.